TCC seguimos acercando personas, acompañando empresas, trabajando por Colombia. Seguimos cumpliendo. En TCC seguimos acercando personas, acompañando empresas, trabajando por Colombia. Seguimos cumpliendo. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Diego Cano García, soy el director de Asuntos Legales de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX. En el nombre del gremio les damos una cordial bienvenida a todos los asistentes a nuestra jornada virtual logística, un escenario estratégico para que compradores especializados y compañías de diversos sectores de la cadena puedan interactuar y conocer de primera mano la oferta y la demanda frente a los nuevos retos empresariales y a las dinámicas mundiales. Durante los 4 días de recorrido logístico online, del 10 al 13 de agosto, podrán disfrutar de nuestro showroom con empresas de diferentes sectores, donde tendrán la oportunidad de interactuar en tiempo real con los expositores, así como una agenda académica excepcional, enmarcada bajo el título Nuevas estrategias para el liderazgo de las cadenas de suministro, compuesta por nada más que 29 conferencistas expertos, nacionales e internacionales, que llegarán con temas de gran impacto para la logística y el supply chain. Foros, charlas, avances, mejores prácticas y experiencias de países como Estados Unidos, Argentina, México, Brasil, Portugal, España, Bolivia y por supuesto Colombia.
con temas relevantes a lo largo de estos 4 días, como visual logística del país del 2025, transformación digital e inteligencia artificial en la cadena de suministro, cómo integrar la logística intermodal, cambios y desafíos de la logística actual, el rol de la mujer en el supply chain, y cerraríamos con los retos y perspectivas del comercio exterior en la coyuntura marítima global. Porque un buen comercio demanda una excelente logística. Continuamos también exaltando la labor de todos los actores que integran la cadena de abastecimiento de las empresas, transportadores, empresas productoras y comercializadoras, canales de distribución, puertos, en fin, a todos los que a lo largo de la cadena han hecho posible con su esfuerzo, compromiso y dedicación que hoy todos nosotros, pese a las circunstancias, volvamos a estar aquí. Damos una cordial bienvenida y un agradecimiento muy especial a nuestros aliados de negocio, quienes han trabajado incansablemente para que el comercio exterior y la logística no se detengan y han hecho posible la realización de esta jornada virtual logística. Solfunsa, un proyecto de Terranum, TCC, Banco de Occidente, Protección, Alma Café, GLO, Green Logistics Operator. Y a los expositores de nuestro showroom, Envía, Zebra, Más Logística, Hapag Lloyd, Blue Yonder, Infor, Solística, Tool Group, DHL y Asecuranza. Igualmente a nuestro aliado estratégico Imétrica, a quien agradecemos su apoyo para la realización de este evento. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube como @AnaldexColombia y @Jornada Virtual Logística. También nos pueden mencionar con los hashtags numeral Ruta Virtual Logística y numeral Titanes Supply Chain. Sin más preámbulos, damos inicio a la instalación oficial de nuestra jornada virtual logística a cargo de nuestro presidente ejecutivo, Javier Díaz Molina, quien también hará una presentación sobre los retos para fortalecer el desempeño logístico al 2025. Javier, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Juan Diego, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando. Yo quiero, en primer lugar, agradecerle a todos nuestros conferencistas, panelistas, y particularmente saludar a quienes nos acompañarán hoy, a Andrea Medina, a Valentina Garay, a Santiago Henao, a Daniel Gómez. Saludar también muy especialmente a Carolina Salamanca, de Imétrica, nuestra aliada en esta jornada virtual, a Nicolás Rincón, a Diego Rengifo, a todo el equipo de Analdex, y reitero a todos ustedes, yo simplemente quiero agradecerles por estar aquí, por hacer posible esta jornada virtual logística. Yo tengo una presentación que básicamente lo que quiere es mirar cuáles son esos retos que tenemos en el campo logístico y qué debemos trabajar. Y yo empezaría por señalar que en esta pandemia el comercio mundial, el comercio global, pues ha sufrido transformaciones. La pandemia lo golpeó porque uno de los elementos fuertes fue el cierre de las fronteras y el cierre de muchos países. Ustedes recuerdan cómo China, que venía en un conflicto comercial con Estados Unidos, cierra su comercio y eso implica una caída bastante fuerte del comercio mundial. Y otro elemento es que se empieza a hablar de relocalización de cadenas globales y se empieza a hablar de cadenas regionales de valor. Creo que ese es un elemento que todavía está allí, que se está definiendo y que muy seguramente nos va a acompañar en los próximos años. ¿Qué va a pasar con esas cadenas globales? ¿Cómo se van a recomponer? El otro elemento, el fortalecimiento de los servicios digitales. Claro, ante el cierre de las economías, ante la imposibilidad de viajar, ante la imposibilidad de reunirse.
el tema de los servicios digitales, el comercio electrónico, empezaron a tener una dinámica muy positiva. Y el cierre de las economías, particularmente de China, dado que los contenedores se quedaron atrapados y no pudieron volver, empieza a generar un incremento en los fletes marítimos que aún hoy estamos viviendo. Recording in progress. Y las operaciones logísticas igualmente tuvieron impacto. Las cadenas de suministro no se interrumpieron. Ustedes recuerdan cómo en Colombia se definieron los sectores esenciales de alimentos, de medicina, de productos de aseo, pero también todo el tema logístico no se cerró, porque los barcos no iban a llegar a traer solamente medicamentos, venían a traer y a llevar lo que estuviera en los puertos y lo que se necesitaba descargar. Entonces, todo el tema logístico estuvo activo durante la cuarentena del 2020, pero tuvimos que ver cómo la logística se reinventaba, cómo ante las determinaciones de autoridades locales, pues había que reinventarse esa logística y yo creo que eso fue muy exitoso. Y bueno, después de la fuerte de la pandemia, vienen las oportunidades de reactivación y creo que eso es parte de lo que estamos viviendo. En la medida en que la población se está vacunando, las economías empiezan a reactivarse y empiezan a reactivarse de manera muy positiva. Sigamos. Y aquí lo podemos ver, cómo la recuperación del comercio fue en B, cómo hubo una caída muy fuerte, pero también un rebote y el comercio se recuperó en la medida en que las economías se abrieron. Me preguntaban esta semana, ¿cómo es posible que esa recuperación de la economía y del comercio se dé de esa manera? ¿Por qué se da tan fuertemente esa recuperación? Bueno, porque así fue la caída. Se cierran las economías de la noche a la mañana, se interrumpen esas cadenas y la economía como tal se cierra, pero la infraestructura, las fábricas, las carreteras, los puertos, todo está intacto, no hay una destrucción, no es como cuando viene una guerra o viene un fenómeno natural y arrasa con una economía que hay que empezar por recuperar la energía eléctrica, los servicios públicos, recuperar la infraestructura de las empresas. No, eso está intacto, simplemente se cierra y vuelve y se abre, y eso es lo que posibilita que esa recuperación se dé en B y se dé muy fuerte. Sigamos. Y si bien lo duro de la pandemia, de la cuarentena, sectores como los sectores agropecuarios, alimentos, bebidas, no tuvieron una caída significativa. Y sí los combustibles y las manufacturas, ustedes ven cómo ya en el 2021 viene una recuperación de la economía y del comercio, tanto la parte agropecuaria, la parte de combustibles, como las manufacturas que sufrieron mucho con la cuarentena, que son 2021 es esa barra azul clara. Uno ve cómo todas se recuperan y cómo la economía empieza a tener un crecimiento positivo y el comercio igualmente. Sigamos. Y ya lo señalaba yo, cómo se empiezan a reconfigurar esas cadenas logísticas. La gente empieza a decir, y tenemos que seguir trayendo los bienes desde tan lejos, o podemos empezar a buscar proveedores mucho más cercanos, de tal manera
que, que, que uno pueda tener en los mercados fuertes como Norteamérica, proveedores no necesariamente en Asia, pero sí en la región. Eso empieza a ser uno de los temas que muy seguramente nuestros países van a ver cómo aprovechan, cómo logramos, por ejemplo, en el sector textil, confección, tener una proveeduría aquí en la región para el mercado norteamericano, la parte de productos automotrices, de autopartes. En fin, creo que hay una serie de sectores que pueden rápidamente mostrar que tienen un abastecimiento en la región y que eso es posible. Con eso se empieza esa recomposición de cadenas eh, regionales de valor. Sigamos. Bueno, yo creo que este cuadro es muy indicativo de que para la región el comercio es muy importante y el comercio intrarregión es muy importante. Esa barra azul es el comercio entre los países de América Latina y el Caribe. Todos tenemos en ese comercio, en esos mercados, una parte sustancial de nuestras exportaciones. En el caso colombiano, nuestras manufacturas van a Estados Unidos y a los países de la región. Y entonces, en la medida que los países de la región se recuperan y el comercio se vuelve activo, pues tienen los ingresos, tienen los dólares para importar. Eso es muy importante, reitero, porque nuestras manufacturas van a estos países. Sigamos. Y lo otro que señalaba es la cadena de abastecimiento frente a los riesgos. ¿Cómo se vuelven esas cadenas resilientes? ¿Cómo pueden tratar de sobrevivir a todos estos efectos y recuperarse muy rápidamente? En la medida en que la cadena resiliente puede responder muy rápidamente a estos cambios abruptos y volver a activarse y salir adelante. Creo que esa fue una experiencia muy positiva que vimos en esta crisis generada por la pandemia, cómo se recompuso esa logística y cómo empezó a responder a las necesidades. Sigamos. Y el otro elemento que yo creo que vale la pena destacar, fruto de esa pandemia, fue el cambio en el comportamiento de los consumidores, cómo empezamos a trabajar de manera virtual, no volvimos a las oficinas, empezamos a trabajar desde la casa y hacer las tareas, hacer las reuniones, las juntas, estos webinar, estos eventos de manera virtual. Y el otro elemento es el comercio electrónico. Creo que todos los países activaron de una manera positiva ese canal moderno de comercio. Colombia no fue la excepción, un gran crecimiento en términos de comercio electrónico, allí lo pueden ver. La gente perdió el miedo a poner su tarjeta de crédito, a adquirir productos y servicios vía Internet. Y eso es un elemento que llegó para quedarse. Yo creo que tiene uno que ver cómo aprovecha esos canales modernos. Por eso preocupa algo que están planteando de ponerle aranceles y de ponerle restricciones a ese comercio. Creo que ese es un tema que tenemos como país que repensar para no ir a afectar de manera negativa estos canales de comercio. Sigamos. Bueno, y el otro elemento que creo que resulta fundamental destacar es el alza en los fletes marítimos. Ya les había señalado cómo cuando se cierra la economía china, pues los contenedores se quedan en Europa, se quedan en Estados Unidos, no regresan,
cuando se abre la economía china, pues no hay contenedores en China, pero hay una fuerte demanda por los productos chinos y no hay en dónde embalarlos y empieza esa competencia por tener acceso a los escasos contenedores y eso se traduce en las tarifas, en los fletes. Ante la escasez, pues el precio sube y eso lo hemos estado viendo. Después viene todo el tema del canal, cómo esa situación del barco que quedó allí atravesado, pues genera también una interrupción de la normalidad de ese comercio, de ese tráfico, y muy seguramente vamos a tener picos en esto. Lo vimos como hace unos días China cierra dos de sus principales puertos por un rebrote del virus y eso indudablemente se traduce en mayores fletes. Creo que esa es una situación que llegó para quedarse por un tiempo. Vamos a ver fletes alrededor de los $13,000, de los $10,000, y no fletes que ustedes recuerdan antes de la pandemia incluso llegaron a estar por debajo de los $500 por contenedor. Hoy están por encima de los 10,000. Entonces, esa es una característica y ese es un tema que le pega a esas cadenas globales de valor, que le pega a ese comercio mundial. Aguantan todos los productos esta subida de fletes. ¿Cómo se va a traducir eso en los precios de los bienes? ¿Qué efectos puede tener eso en materia de los costos, en materia de inflación? Ese es un tema que estamos viendo cómo ese incremento de fletes empieza a afectar precios de los productos y cómo empieza a afectar índice de precios en algunos países. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No lo sabemos, pero muy seguramente esto no se va a acabar de la noche a la mañana. Esto va a ser un elemento que nos va a acompañar por lo menos este 2021-2022. Sigamos. Y bueno, yo creo que para nadie en este escenario es desconocido que la logística tiene una importancia fundamental en la integración comercial. El BID estima que una mejora en la logística en una unidad se traduce en un incremento del 7% en la exportación de bienes manufacturados. Entonces, eso es muy diciente de lo que la logística significa en los costos y en los precios de los bienes que se comercializan mundialmente. ¿Cómo ser, por lo tanto, eficiente en esa logística? ¿Cómo ser competitivo en esa logística? Resulta fundamental para ser competitivo en las exportaciones. Yo puedo tener unos muy buenos productos, pero si no tengo una buena logística, puedo poner en riesgo esa competitividad de mis exportaciones. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales, y lo vamos a ver ahora más adelante cuando Daniel Gómez, el subdirector de Planación, nos presente los resultados de la encuesta nacional logística, cómo estamos mejorando, cuáles son como aquellas variables en las cuales hemos ido progresando y cuáles son como las nubes negras, los temores que puede uno tener en ese tema logístico. Sigamos. Bueno, lo señalaba, la logística como determinante de la competitividad, cómo tenemos que reducir costos logísticos para mejorar en competitividad de nuestras exportaciones, de nuestro comercio, de nuestras importaciones, porque las importaciones que nosotros hacemos en buena medida son materias primas, son bienes intermedios, son insumos
que requiere el aparato productivo nacional para fabricar bienes con destino al mercado local o al mercado de exportación. Entonces, la logística es fundamental tanto en la parte de importación como en la parte de exportación. ¿Cómo reducir costos y tiempos en la parte de transporte? Y ahí empezamos a tener los sufrimientos, porque ustedes saben que como resultado del paro, uno de los temas que se negoció con los transportadores es que el CICETAC vuelve a tener un piso. Anteriormente, el CICETAC era un referente de costos competitivos y yo podía pagar fletes por debajo de ese CICETAC de referencia en la medida en que pudiera demostrar y documentar que tenía eficiencias en ese transporte. Hoy ya eso no es posible. Entonces, volvemos a tener un piso y lo que a mí me da temor es que ese piso nos haga perder competitividad en el tema de transporte, porque se vuelve en una tarifa, en un flete que empieza a subsidiar, que empieza a compensar a los ineficientes. El ineficiente puede estar prestando el servicio porque de manera artificial le están asegurando una tarifa. Creo que eso no resulta conveniente ni para el sector transportador ni para los usuarios, los generadores de la carga. Ese es un punto que tenemos que ver cómo trabajamos hacia adelante, porque es una herencia de este paro, pero que afecta de manera muy negativa los costos en la parte de transporte por carretera. Y eso nos obliga, digamos, a pensar en transporte multimodal, ferrocarril y Río Magdalena. ¿Cómo si el CICETAC se vuelve en una tabla de fletes, en un piso, cómo podemos ir a otros medios de transporte más eficientes para cargas de gran peso, volumen, a través del tren y a través de la navegación fluvial y particularmente el Río Magdalena? Creo que esos son elementos que tenemos que trabajar para lograr ser eficientes y que no nos derrote esa tabla de fletes en ese propósito de ser competitivos en nuestra logística. Creo que no hay posibilidad diferente a trabajar el tema del tren, particularmente corredor Dorada-Santa Marta, cómo puede uno llegar a la Y, allá en Ciénaga, y hacer transferencia, ojalá a vehículos bitrenes para llegar a Cartagena y tener y poder aprovechar las frecuencias de Cartagena. Cómo trabajar tren del Pacífico, cómo trabajar el tren Bogotá-Belencito. Creo que son elementos fundamentales para el tema de competitividad. Y igualmente Río Magdalena. Ustedes saben que tenemos un puerto internacional ya en Barranca. ¿Cómo aprovechar ese puerto internacional para exportar desde el centro del país? Que yo salga por el puerto internacional de Barranca ya directamente a los países de destino, o que pueda recibir la carga de importación en el puerto internacional de Barranca Bermeja, en el centro del país. Creo que esos son elementos fundamentales para poder compensar esa nueva tabla de fletes. Sigamos. Y bueno, creo que seguir midiendo tiempos resulta fundamental. Aquí hay una gráfica que nos muestra los tiempos en las operaciones de comercio exterior. La primera parte, esta es una operación Bogotá-Cartagena, la primera parte en la logística empresarial, en origen, que significa el 9% del tiempo, consecución de vehículos, espera de cargue,
el tránsito, la logística, hasta en el destino, el tiempo de espera para descargar y el descargue, pero después está el tema aduanero. ¿Cuánto es ese tema transfronterizo? Y ahí están las mayores demoras, 112 horas. Tenemos que ver cómo bajamos esto, tenemos que ver cómo somos mucho más eficientes en la parte aduanera. Nos han prometido mucho, pero no hemos logrado mayor cosa en esa disminución de tiempos. Contar con una aduana digital, contar con procesos digitales. Creo que si algo aprendimos en esta pandemia es que esos trámites y esos documentos pueden ser digitales. Creo que así funcionamos y deberíamos cosechar estas experiencias para ganar eficiencia, ganar competitividad en una economía que vuelve a la normalidad, entre comillas, pero que tiene que rescatar esos procesos digitales, tanto en la parte de trámites como en la parte de documentación. Creo que ahí hay mucho trabajo para apropiarnos de esas experiencias. Sigamos. Y entonces, ¿cuáles son los retos? Necesitamos ver cómo aprovechamos los PLCs. Tenemos acceso a buena parte de los principales mercados del mundo, pero no lo hemos aprovechado. Tenemos que desarrollar ofertas portables, pero también tenemos que ver cómo logramos posicionarnos como una región que puede ser atractiva para aquellos inversionistas que quieren producir cerca de los Estados Unidos. Y ahí temas como reforma tributaria y desregulación en la parte de comercio resultan fundamentales para ser eficientes. Creo que elementos como tabla de fletes, elementos como aranceles a las operaciones de comercio no son los caminos correctos. Creo que tenemos que ver cómo logramos ser mucho más eficientes, desregular las operaciones y colocarnos en nivel de competitividad frente a países de la región para atraer inversionistas que quieren producir en la región para exportar a América del Norte, a Estados Unidos y a Canadá. Tenemos que trabajar transporte y operaciones multimodales. Creo que ya lo he señalado, tren y Río Magdalena, aeropuertos son fundamentales. Cómo conectar esos modos de transporte. Todo el tema digital, fundamental. Cómo lograr que podamos exportar digitalmente, cómo reintegrar esas divisas como si fueran de una exportación común y corriente y no tener que ir a unas pasarelas para reintegrar y pagar unas comisiones. Creo que ese es un tema que se recoge en el COMPES de comercio electrónico, en la parte de comercio transfronterizo, pero que tenemos que hacer una realidad. Y el otro elemento, operaciones ambientalmente sostenibles. Creo que este tema del calentamiento global no es un cuento chino, es una realidad y tenemos que adecuarnos y adecuar nuestra logística, no solamente nuestro aparato productivo, a esas realidades. Cómo lograr tener unas logísticas, tanto interna como externa, que sean ambientalmente sostenibles. Creo que esos son buena parte de los retos que tenemos al 2025. Si logramos avanzar en ellos, si logramos avanzar en esta agenda, creo que podemos soñar con una economía creciente, con una economía que genera empleo y con una economía que le brinda bienestar a sus habitantes. Muchas gracias.
Javier, muchas gracias a vos por la presentación. Por acá quedaron también un par de preguntas que ya estaba revisando precisamente en el chat de la plataforma. Recuerden también a todas las personas que una vez finalicen también las presentaciones pueden explorar los expositores y todos los eventos que nosotros tenemos preparados para ustedes. Por acá nos estaban preguntando, Javier, un poquito sobre el tema del CICETAC, del tren, pero no se preocupen que más adelante también lo vamos a desarrollar. Y Javier, por acá también lo que te comentaban, que precisamente lo que tenemos que trabajar precisamente es en retirar todas esas barreras al comercio exterior, que es lo que vuelve costoso la exportación. Entonces, Javier, de nuevo, muchísimas gracias por esa apertura al primer día de la jornada virtual logística y seguimos entonces con nuestra agenda académica. Gracias, Javier. Gracias, Juan, y gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien, continuamos con este primer bloque de la jornada virtual logística. Y le quiero dar la bienvenida a Daniel Gómez, subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación, quien hará la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Logística 2020. Daniel, adelante y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Juan Diego. No puedo empezar la cámara. Sí, creo que ya. Listo, ahora sí. Juan Diego, muchas gracias. Muchas gracias a Analdex por la invitación a estas jornadas. Un saludo a Javier, muchas gracias. Estuve escuchando la presentación y excelentes puntos, y muchas gracias pues por las referencias a todo el trabajo que se viene haciendo y que hay que continuar impulsando. Ahí recojo, antes de empezar mi presentación, la importancia de pensar en el intermodalismo, multimodalismo en transporte, en logística. Ahí la Política Nacional Logística, como ustedes saben, se basa en esos dos pilares de la facilitación del comercio y la intermodalidad. Y junto con eso, desde el DNP, con el Ministerio de Transporte, con las entidades del sector, hemos estado desarrollando una serie de instrumentos que también van a ser claves para poder materializar esta política, con el Plan Maestro de Transporte Intermodal, con el Plan Maestro Ferroviario, con todo el desarrollo normativo y de riesgos que hemos desarrollado para modos de transporte diferentes al carretero, para poder desarrollar las APP y el desarrollo de la participación privada en el modo férreo, en el modo fluvial, como mencionaba Javier. Entonces, ahí hay un trabajo muy interesante que empieza ahora. Hay unas hojas de ruta y hay que implementarlas. Y finalmente, antes de entrar en materia con la encuesta nacional logística de este año, también hacer una mención a los resultados de la misión de internacionalización que presentamos ayer, que obviamente incluyen todos estos temas del comercio de bienes, de las exportaciones, de las importaciones y mucho más. Y creo que lo especial de esa misión y de los resultados de ayer es que realmente ubican el comercio de bienes en un marco mucho más amplio, como una manera en la que podemos transferir y aprovechar una cantidad de tecnologías y avances incorporados en bienes precisamente, y que bienes intermedios, en bienes de capital, en bienes finales también, pues que en últimas aumentan el bienestar social al poderlos incorporar en todo nuestro proceso económico y productivo. Es una forma de cerrar esa brecha tecnológica y de conocimiento usando precisamente el comercio. Entonces muy al lugar, y ahí también contamos pues con toda esta comunidad para poder materializar esa visión que además tiene un llamado importante no solo al gobierno de hacer cosas que hay que hacer urgentemente, sino también un llamado al sector empresarial para que haya cada vez más empresas participando de estos flujos comerciales globales. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia. A ver esto, modo pantalla completa, y creo que ahí ya estaremos empezando. Perfecto, bueno, muchas gracias. Entonces, ahora sí entramos en materia con la encuesta nacional logística. La encuesta nacional logística, vamos a ver que tiene varias aristas importantes, pero antes de mostrarles los resultados,
y discutirlos un poco. Mencionar que la encuesta está disponible en el Observatorio Nacional de Logística, Transporte, Minas y Energía, que lanzamos también hace poco desde el DNP. Pueden consultarlo, tiene además geovisores para todos los modos, para toda la información de estos 4 temas, minas, energía, transporte y logística, y la encuesta también está disponible en el observatorio. Hay más de 100 estudios que hemos hecho desde el DNP sobre estos temas ya disponibles. Están los geovisores, están las estadísticas, hay una cantidad de herramientas, entonces súper bienvenidos a consultarlo. La encuesta entonces cumple 2 funciones. Una función clave, y que vamos a ver que avanzamos mucho en esta versión, es generar esa cultura del seguimiento, del monitoreo, del registro de la información logística en el sector privado. Tenemos cada vez más empresas que están midiendo estas cosas y que están reportándolas, y eso es el primer paso para conjuntamente pues poder mejorar en los costos y tiempos logísticos. Lo segundo es que en la medida en que tengamos más información, el gobierno, el sector público y la política pública puede responder mucho más efectivamente a esta información. Entonces, gana por ambos lados. Esto es crítico, esto es realmente muy importante, tener cada vez mejor información, y la encuesta de este año es un paso adelante en ese sentido. Entonces, creo que tengo como 40 minutos. Voy a hacerles un recorrido por la encuesta y sus resultados. Primero, mostrándoles el marco metodológico, el perfil de empresas, la técnica de muestreo. Segundo, entramos en el costo logístico, que sé que es uno de los temas de la encuesta que más llama la atención y más interesa, y es un gancho también desde el punto de vista de comunicaciones, porque esto pues abre la puerta para que la gente vea todo el resto de lo que hay en la encuesta. El módulo de operación logística, calidad logística, tecnologías en logística. Hay un módulo sobre tercerización, que ahí hay preguntas que todavía prevalecen, y acá hacer la mención de una vez que acá hay respuestas, pero sobre todo hay preguntas, ¿cierto? Esta es una herramienta y yo creo que tenemos que sacarle el jugo entre el gobierno, entre el sector privado, entre los exportadores, entre las empresas que están involucradas en operaciones de comercio, para entender el detalle de dónde vienen estos datos, de qué se puede hacer al respecto, y realmente pues trabajar con esta información. Tenemos un módulo de comercio exterior que lo responden únicamente los exportadores, básicamente de prospectiva logística, que creo que es un tema importantísimo para empezar a mirar hacia el futuro y poder planear a largo plazo, y el tema de competitividad regional, que gracias al sistema de muestreo en esta encuesta podemos también tener una representatividad regional importante, y que va a ser clave también para poder conversar y trabajar conjuntamente con entes territoriales y también con empresarios en sus territorios respectivos. Y concluimos. Entonces, entremos de una vez en la presentación de la encuesta a modo de recordatorio. Yo creo que muchos conocen esta historia. La primera vez que se hace una encuesta logística fue el benchmark que hicimos en 2008, y de acuerdo ya a la Política Nacional Logística, el COMPES 3982 que aprobamos en enero del 2020. Eso suena como hace muchísimo tiempo y solo fue hace año y medio, pero en la mitad nos pasó una pandemia, ¿no? Entonces, el COMPES establece la necesidad de tener una encuesta nacional logística cada 2 años, para suplir estas necesidades de información tanto para la política pública como para el sector privado. En el 2015 tuvimos un primer ejercicio con una nueva encuesta que ya se parece bastante a la de hoy en día, y comparable pues tenemos desde 2018 y 2020 la versión actual, que además pues tiene unas novedades que incorporamos este año. Es una mejora en algunos módulos, que nos permite ver con más detalle, más desagregación ciertos temas. Entonces,
Contraste general entre 2018 y 2020, sube el número de empresas que participan de 2.700 a 3.300. Esperamos que este número siga creciendo. Como les decía, esto es muy bueno. Uno, porque nos permite tener más información al gobierno. Dos, porque vemos que hay más empresas que están pensando en esto activamente y que están incorporando información están generando información que esperamos que estén también pues actuando sobre esa información, ¿no? Metodología de captura, estamos tuvimos formulario presencial diligenciado por encuestador en 2018. Por la pandemia tuvimos que movernos a un formulario digital diligenciado telefónicamente. Esto para efectos de interpretación y va a ser importante, pero pues es un dato que hay que tener en el radar cuando miramos los resultados. Número de preguntas en el cuestionario subió de 50 a 63. No es una encuesta enorme, pero van a ver pues el nivel de detalle que cubre. Datos regionalizados, esta es una de las innovaciones más importantes. Pasamos de tener unas regiones OCAD y con la nueva encuesta pasamos a 14 regiones logísticas que se construyeron de acuerdo a unos criterios técnicos para lograr pues homogeneidad al interior de esas regiones. Entonces, ¿cuál es la estructura? ¿Qué tenemos? Tenemos uno, el desempeño logístico con indicadores de costos, indicadores de operación logística, uso de tecnologías, tenemos tercerización en logística, que ahí también yo voy a tener unas preguntas para lanzar. Hay cosas que ahí que realmente yo no entiendo por qué se está dando esa tendencia y vamos a ver, poder reflexionar sobre eso. El módulo de comercio exterior con los costos de comercio, requisitos de calidad, cadenas de frío, temas como la declaración anticipada, OEA y facilitación de comercio, prospectiva logística, pensando en temas de innovación, logística verde, barreras logísticas a futuro y el tema regional. Entonces, diseño muestral, avances importantes, es un ejercicio probabilístico, estratificado, polietápico, que nos permite tener un ejercicio de expansión que va a cubrir más de 1 millón de empresas del país, con representatividad por regiones, por actividad económica y por tamaño de empresa. Entonces, como ven, el nivel de desagregación y la granularidad que podemos capturar en la encuesta es bastante rica y nos va a permitir tener diagnósticos mucho más precisos e interesantes, ¿no? En términos de la distribución de estas empresas, tenemos distribuciones que realmente se parecen mucho a lo que entendemos de la distribución del sector productivo en Colombia. La mayoría, 66%, son empresas en el sector comercio, luego industria, luego tenemos construcción, luego sector agropecuario, minería y transporte y almacenamiento. Y en términos de tamaños de empresas, también la mayoría son microempresas, seguidas por pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Esto también corresponde con la demografía empresarial en Colombia, que esperamos que haya cada vez más de esas grandes, más de esas medianas, con mucho dinamismo entre categorías, pero que cada vez haya más que pueden empezar micro, se vuelven pequeñas, se vuelven medianas, se vuelven grandes en el tiempo, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Yo creo que la logística y todo este tema de los costos de comerciar, los costos de llevar el producto al consumidor, pues es una limitante también para el crecimiento de estas empresas que va a ser clave. Entonces, todo esto es también bastante endógeno, ¿no? La distribución de población por regiones logísticas es como se muestra en el mapa. Tenemos una región del altiplano, Amazonía, Antioquia, Caribe Central, Caribe Occidental, Caribe Oriental, eje cafetero, Orinoquía, Pacífico Central, Pacífico Norte, Pacífico Sur, San Andrés y Providencia, Santanderes y Tolima y Huila. Entonces, para que veamos como la diferenciación entre regiones y la definición de estas regiones logísticas. Costo logístico, entonces acá es donde hay una muy buena noticia acá, que es la caída del costo logístico de empresas, que como porcentaje de ventas se ubica ahora
con esta encuesta, en los resultados de esta encuesta, en 12.6%, comparado con 13.5% en 2018 y comparado con 13.3%, que era la trayectoria y lo que esperábamos tener según la Política Nacional Logística, con nuestras proyecciones para buscar a 2030 estar en el nivel OCDE de 9.5% como porcentaje de ventas. Entonces, eso quiere decir 12.6, que también estamos por debajo de la meta del cuatrenio, la meta que buscábamos para el próximo año de 12.9%, y esto significaría también que en vez de estar en 2030 a nivel OCDE, podríamos estar en 2025 más o menos en nivel OCDE. Entonces, si continuamos con esta trayectoria que vemos ahí, podremos pues avanzar significativamente en cerrar esa brecha con OCDE, que yo creo que es donde tenemos que compararnos. En cuanto a porcentaje de empresas que miden su costo logístico, esto subió de 69.1% a 74%, y eso también es una gran noticia, ¿cierto? Eso de entrada ya es un gran avance, porque creo que, y como todos sabemos, el tema logístico es un tema público-privado, es un tema multisectorial, requerimos muchas acciones de muchas entidades, y eso se ve en la Política Nacional Logística. De hecho, cuando vemos la cantidad, el diagnóstico sobre la cantidad de entidades que intervienen en alguna etapa del proceso, en algún eslabón, pues el gran problema de la descoordinación o de las posibilidades de coordinarnos mejor, pongámoslo en positivo, que implican unos costos y tiempos que hacen que no seamos comparables con otros países de referencia, y países que están compitiendo en los mismos mercados extranjeros que nosotros, ¿cierto? Eso es como la clave, ¿no? Es como pensar si una empresa equivalente a la colombiana en Chile está buscando vender su mismo producto en un mercado donde el colombiano quiere entrar, pues estos costos logísticos y tiempos logísticos van a representar una desventaja significativa para poder competir en ese mercado, ¿no? Componentes del costo logístico, abrimos unas de las categorías. Entonces, en vez de tener solo almacenamiento, separamos en almacenamiento e inventarios, y tenemos así pues una medida mucho más precisa de dónde están los costos, ¿no? Entonces tenemos acá los costos principalmente están en inventarios, en transporte, después inventarios, después seguido de administrativos, después está almacenamiento, que antes pues teníamos en 2018 algo que por la agregación no permitía ver estas diferencias importantes, ¿no? En el tema de administrativos, ahí vemos un aumento de 11.1 a 17.8 con esta diferente clasificación, pero claramente entonces temas de transporte, temas de inventarios son los dos componentes principales del costo logístico total. Costo logístico por actividades económicas, entonces el promedio nacional baja de 13.5% a 12.6%, baja en construcción, baja en comercio, se mantiene muy similar, sube ligeramente para el sector industrial, y campanas de alerta acá y cosas para entender, sube para el sector agropecuario y para el sector de minería. Entonces acá es parte de como los interrogantes que hay que resolver, y poder tener unas acciones focalizadas también con los empresarios, mirar qué está pasando en estos dos sectores, para poder hacer un trabajo de reducción del costo logístico en ambos temas. Entonces acá también hay que pensar un poco si hay un fenómeno de composición de las empresas. También sabemos que en la medida en la que hay un aprendizaje y nuevas empresas entran a sectores, pues también puede haber un efecto composición, ¿no? Donde inicialmente puede ser superior el costo logístico de una empresa nueva que a los costos de una que ya tiene un recorrido en el sector y ya aprendió cosas, ¿cierto? Pero esto es un tema que yo creo que es importante entender, pero vemos que principalmente jalonado este resultado por el comercio y por la construcción.
En cuanto a tamaños pues, de empresas, también vemos que baja para las grandes, baja para las medianas, pequeñas y micros aumentan. Es por eso la reflexión anterior de la composición sectorial. Podría ser un efecto composición vía tamaños de empresas y nuevas dinámicas empresariales. Acá esto yo creo que es una mina de oro también para hacer investigación, una invitación también a los académicos, a la gente que está estudiando, haciendo investigación, a los equipos de investigación gremiales también, que miremos conjuntamente estos datos, los crucemos con otra información y busquemos pues entender el detalle de dónde viene realmente estos efectos. Juntando, digamos, el dato anterior por sectores, más este dato por tamaños de empresas, yo lanzo, digamos, esa hipótesis, pero hay que verificarla y estaremos trabajando desde el DNP también en identificar y entender cada uno de estos resultados. En operación logística, y esto también es un interrogante, vemos indicadores de flota propia, que 56% de las empresas cuentan con flota propia de transporte de carga y esto ha aumentado. Las empresas que cuentan con flota propia entre 2018 y 2020 aumentó, las empresas que cuentan con flota propia por tamaño de empresa, grandes, medianas, pequeñas y hasta micro también aumentaron, lo cual me sorprende. Y la pregunta que yo le hacía al equipo y que se las hago también a ustedes y a todo el público es un poquito pensar, bueno, ¿cuál es la dinámica del sector de servicios logísticos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es esa disyuntiva, digamos, entre tercerizar? Y vamos a ver los datos de tercerización, pero ¿cómo se compara entonces esa diferencia de costos entre tener unos servicios logísticos al interior de la empresa versus tercerizarlos y cuáles son los pros, contras de cada una de estas decisiones y cómo han venido cambiando y qué ha pasado en el comercio global, en los diferentes factores desde la política pública, tal vez que hayan incidido en esto. Un tema es el tema del 1 a 1, del reemplazo de flota 1 a 1, y eso pudo haber jalonado esto, pero lo dejo pues también como un interrogante interesante ahí. En cuanto a productividad, tenemos acá la comparación del promedio de kilómetros recorridos por vehículo al mes, por actividades económicas y por tamaño de empresa entre áreas urbanas y nacionales. Aquí también vemos la diferencia entre urbano y nacional y las diferencias entre grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Y aquí también hay información interesante para pensar un poco en dónde están los retos principales para conectar todos los eslabones del proceso logístico y de transporte, desde que sale el producto de la planta, de la fábrica, hasta que llega al puerto y hasta que llega al destino final, pero acá principalmente pues hasta que sale del puerto, ¿no? Sale ya en camino a su destino final. Entonces, tiempos y cargue y descargue, acá vemos que hay también muchas más empresas que están midiendo los tiempos de cada operación, tiempos de espera para cargar un vehículo, tiempos para cargar el vehículo, el tiempo de espera al descargar el vehículo, el tiempo para descargar el vehículo. Entonces, en la medida en que estamos midiendo todo esto, también podemos con información no solo mostramos el resultado y lo visibilizamos, que es el primer paso para poder actuar sobre él y hacer algo al respecto, sino que también pues, es la única forma de poder monitorear y de poder medir avances y evaluar políticas, ¿cierto? Evaluar instrumentos. Yo quiero que, y parte de lo que vamos a empezar a ver cada 2 años, es cómo evoluciona esto y poder hacer un seguimiento de, bueno, el gobierno en los últimos 2 años, ¿qué hizo? El sector privado en los últimos 2 años, ¿qué hizo para poder y qué impacto tuvo, ¿cierto? Entonces ahí mucha información va a empezar a estar disponible para que tengamos un análisis mucho más sofisticado y también una política de logística y transporte cada vez más sofisticada, ¿no? En tiempos, entonces lo que vemos es que el tiempo en todas estas dimensiones disminuyó, entonces esto es un avance importante con respecto a 2018, y aquí también pues todo esto, ayer había una reflexión pues en el marco de la misión, donde surgió en la discusión de la misión
si realmente, pues, cuál era el impacto de una mejora marginal, ¿cierto? Y ese es un dato importante, y Javier estaba mencionando el dato del BID, de cuánto es la elasticidad del comercio vis a vis ese costo logístico. Entonces, pues, entender, desagregar ese dato también creo que va a ser importante, interesante acá para poder entender mejor con recursos escasos, con tiempo escaso, dónde metemos el esfuerzo para tener el mayor impacto en la capacidad de empresas de participar mucho más del comercio, en qué eslabones, entender cuáles sectores se benefician de cada esfuerzo respectivo, y eso también nos va a permitir ser mucho más efectivos. Acá está la desagregación de los tiempos de cargue y descargue. Aquí también vemos pues esa heterogeneidad entre empresas, heterogeneidad que también se refleja en regiones, y que creo, yo viendo estos resultados y la distribución espacial de la actividad económica, yo creo que todo esto también está muy relacionado, y una tarea pendiente para todos es poder desenmarañar de dónde viene el efecto, ¿cierto? Si es un efecto regional, particular a las regiones, si es un efecto por tamaño de empresas, y que resulta que hay una mayor concentración de cierto tamaño o de ciertos sectores productivos, ¿no?, en diferentes regiones. Entonces, todo eso es la cantidad de análisis que nos invita a hacer la encuesta nacional logística. Tiempos de abastecimiento y distribución por actividades económicas, por tamaño de empresa, vemos que el promedio del tiempo de abastecimiento es ahora de 7.5 días y el de distribución 8.6, 68% y 62.3% de empresas miden tiempos de abastecimiento y de distribución. Entonces, todo esto es ganancias en términos de la calidad de la información. Calidad logística, este dato me gusta bastante. También acá vemos que cada vez hay más empresas que miden indicadores de calidad. Subieron los niveles de medición, como en toda la encuesta, pero significativamente, ¿no? Pasamos del 21.5% en 2018 al 43.8% en 2020. En cuanto al resultado de la calidad logística, acá ponemos una medida del pedido perfecto, ¿no? El índice de pedido perfecto este año alcanza 74.6% a nivel nacional, y esto es una reducción mínima con relación a 2020, pero vemos entonces la diferencia entre cada uno de los componentes: el pedido sin daños, el pedido completo en cantidades, el pedido a tiempo, la entrega de documentación sin ningún inconveniente, y ahí también vemos cómo la combinación, todo esto es complementario, ¿cierto? Entonces, por eso se ve el índice es un número inferior a sus componentes, porque todo esto es probabilístico, ¿no? Entonces se multiplican estas cosas y resulta un número inferior. Pero entonces lo importante de esta característica del índice es que pone de manifiesto otra vez lo complementario que es todo esto. Si falla un eslabón en esta cadena, pues eso repercute en todo el proceso, ¿no? Eso lo saben ustedes mucho más que yo, mucho mejor que yo y por experiencia propia, pero acá realmente todas las piezas tienen que estar funcionando para poder mejorar significativamente en los índices. El índice de calidad logística lo que nos muestra es que el tema principal es problemas de transporte, seguido por problemas de entrega por causa del cliente, seguido por temas de seguridad, y luego por problemas de almacenamiento. Y esto también nos pone pues un foco importante en donde hay que generar mejoras importantes. En cuanto a tecnologías, este módulo me gusta mucho. Incorporamos nuevas tecnologías en esta encuesta, y encontramos que 87.7% de empresas del país conoce al menos una herramienta tecnológica en su proceso logístico. Esto con respecto a 69% en la encuesta anterior. Entonces, mucho más conocimiento y mucho más interés por aplicar nuevas tecnologías al proceso logístico. Incorporamos nuevas tecnologías como el blockchain, inteligencia artificial, impresión 3D, servicios en la nube, y vemos entonces cómo se va sofisticando también, y el reto importante de la logística 4.0, la digitalización, como mencionaba Javier también en su exposición, de los procesos logísticos, desde lo más simple, tener
captura con código de barras, tener rastreo y seguimiento de pedidos. Bueno, eso suena sofisticado. Eso me parece que es sofisticado. Todo eso realmente es un avance en sofisticación de nuestros procesos logísticos que creo que van a ser muy importantes y son centrales también en nuestra visión de la logística para la implementación de la política en los años que vienen. Por cierto, acabamos de completar, de armar pues la nueva operación para la implementación de la Política Nacional Logística entre el Ministerio de Transporte y el DNP. Entonces, pues muchos planes importantes y muchos enfocados en el tema de digitalización y de tecnologías para la implementación en estos años que se nos vienen. Utilización de tecnologías. Entonces, acá miramos quiénes usan tecnologías. Las 5 más importantes son intercambio electrónico de datos, servicio en la nube, rastreo y seguimiento de pedidos, sistemas o aplicativos de gestión de bodegas y el pronóstico o planeación de demanda. Y acá de nuevo también vemos cada vez más empresas que están usando las diferentes tecnologías. No solo las conocen, sino que también las están usando. En tercerización, vemos acá que el porcentaje de tercerización de servicios logísticos también en algunos temas aumenta, en otros disminuye, pero entonces lo que vemos es que los 2 servicios logísticos que son más tercerizados por las empresas son la logística para comercio exterior y el manejo de materiales peligrosos. Y acá también me parece importante esa reflexión que hacía hace un momento de pensar dónde están las ventajas comparativas de tener procesos y servicios in-house versus tercerizarlos y en qué medida esas decisiones también se van a ver afectadas por políticas públicas, por regulaciones, por normas que expidamos. Y eso es importante porque de pronto con una normativa dada, con una regulación dada, no tiene sentido tercerizar ciertas cosas, tiene sentido tenerlas al interior de la empresa, pero con un cambio normativo podría cambiar ese balance y cambiar reduciendo aún más el costo logístico gracias a especialización en el servicio, ¿no? Especialización de empresas que se dedican a estas actividades. Entonces, identificar dónde están esos factores externos a la empresa y que dependen del gobierno que podrían facilitar estos procesos, también creo que va a ser muy importante en respuesta a estos datos, a este módulo de la encuesta. Grado de tercerización, vemos que entonces los 2 servicios logísticos con mayor grado de tercerización son comercio exterior y ejecución de transporte de carga y distribución. De nuevo, esta misma pregunta creo que es como el fondo general de para qué veo yo desde mi perspectiva de economista el uso de esto y si estuviera en la academia estaría pensando un poquito en estos temas del alcance, de la delimitación de la empresa, ¿cierto? Y qué efecto va a tener eso sobre el tipo de contratos que son óptimos para reducir costos, ¿no? Comercio exterior. Entonces, aquí, del total de 3.383 empresas encuestadas, vemos que el 10% son las que están involucradas en comercio exterior, ¿no? Entonces, gran reto aumentar esto también. Es endógeno en la medida en que vayamos reduciendo los costos logísticos. Yo creo que también va a aumentar este número. Es clave también pensar un poco y eso es importante, creo yo, es pensar un poco en que claro que queremos que cada vez más empresas exporten, participen del comercio exterior, pero también sabemos que participar en el comercio exterior, por más esfuerzos que hagamos en reducir costos, va a seguir siendo una actividad difícil, una actividad de retos importantes, una actividad donde se necesitan unas capacidades gerenciales altas, se necesita una productividad alta, se necesitan muchas cosas para poder exportar. Es una actividad realmente complicada y por eso pues reconocimientos a todos los exportadores que lo logran hacer consistentemente, ¿no? Pero también hay que pensar en ese sentido
cómo podemos explotar muy bien todos los encadenamientos y cómo puede haber una cantidad de empresas que participen indirectamente en el comercio exterior, ¿cierto? Con proveeduría a esas empresas que sí exportan, ¿no? Entonces, yo matizo, digamos, un poquito esa preocupación con el número de empresas exportadoras. Hay que subirlo. Yo creo que Colombia todavía está en un nivel donde hay que subirlo, pero tenemos que medir y entender también la cantidad de empresas que indirectamente están también participando en estas actividades, ¿no? Y lo que también requiere estándares de calidad, también requiere logística para poder generar esos encadenamientos, ¿no? Entonces, acá una cosa interesante es que vemos que del porcentaje de clientes y proveedores que pertenecen en el mercado nacional e internacional, tenemos una distribución entre clientes y proveedores en mercado nacional y mercado internacional. De los que participan en el mercado nacional, tenemos un porcentaje alto que son clientes, ¿no? 36% es el costo promedio del costo logístico sobre las ventas en comercio exterior. Entonces, esto pues es un dato mucho más alto que el promedio, y también creo que va a tener una interpretación y una importancia particular para entender los temas de la elasticidad, del impacto en diversificación, participación que mencionaba Javier al principio, ¿no? Entonces, una cosa es el costo logístico general para las que exportan y las que no. Otra cosa, la diferencia entre las que no exportan y las que sí exportan, y aquí vemos que hay un impacto mucho más importante, ¿no? En requisitos de calidad hemos encontrado que esto es uno de los temas principales para poder materializar ese aprovechamiento del acceso a mercados exteriores que ya tenemos. Con TLCs, el estimativo que hemos hecho es que ya tenemos acceso más o menos al 65% del PIB global. Eso es muy alto y es una oportunidad, una demanda que está ahí lista para comprar productos colombianos que creo que hay que explotar, y una de las barreras es este tema de calidad. 57.1% de los encuestados ha desarrollado manuales, protocolos para el manejo de la carga en procesos de inspección de aduana. Esto se compara con 42.8%, una mejoría. 96.6% verifica documentación requerida en procesos de comercio exterior, en puertos, aeropuertos. Esto se compara con 85.7% hace 2 años, y 85.6% desarrolla fichas técnicas para los productos que comercializa. Se compara con 66.7% en el 2018. Entonces, yo creo que esto es excelente, ¿no? Esto realmente muestra cómo se está desarrollando una cultura de exportación, una cultura y unas capacidades, ¿no? Esto es capacidad de las empresas, capacidad de sus gerentes de entender lo que se necesita hacer para exportar. Entonces, yo creo que esto pues son todo buenas noticias, y esperamos que los programas y los impulsos desde el sector público hayan también contribuido a estos datos, ¿no? Tenemos que 98.2% verifica el empaque, que el empaque cumpla con exigencias del producto en mercado destino. Eso comparado con 42.8% en 2018. Entonces es un salto enorme, y esto también es muy importante porque creo que es cambiar ese chip de pensar que si uno tiene un producto exitoso en el mercado colombiano, necesariamente va a ser exitoso en el mercado exterior, ¿cierto? Hay una cantidad de pasos intermedios para que esto realmente suceda, ¿no? 96.4% verifica que el embalaje de la mercancía cumpla con requisitos de protección a la carga para el transporte, comparado con 74 hace 2 años. 88.9% verifica que la carga esté siempre cubierta por seguros de transporte, comparado con 76.2 hace 2 años. Cadena de frío, 92.2% verifican que la manipulación de carga cumpla con requerimientos de aseguradora para la cadena de frío, comparado con 67.4 hace 2 años. 75.8 cuenta con certificaciones para manejo de alimentos y certificaciones de manipulación de producto, comparado con 18.3% hace 2 años. Entonces, eso también creo que refleja una dinámica que hay que capitalizar importantemente para lograr ese aprovechamiento del que discutíamos hace un rato, del acceso a mercados, ¿no? Facilidad de logística en mercados destino. Entonces, esto es lo que nos dicen en cuanto a la facilidad en los mercados donde llegan. No voy a entrar en el detalle del
mapa es bastante intuitivo también, ¿no? Seguridad que brinda la normatividad aduanera. Vemos acá que 71.4% de empresas con operaciones de comercio exterior dicen que la normativa aduanera les brinda seguridad. Esto es comparado con 69.2%. Entonces, acá también por industrias, por tamaños de empresas hay diferencias y estas diferencias creo que van a ser importantes también para tener unas estrategias focalizadas en tipos por sector, por tamaño de empresa, por región, ¿no? Las tres dimensiones creo que van a ser importantes para poder tener unas estrategias conjuntas entre el gobiernos subnacionales y sector privado para poder avanzar en los próximos 2 años, ¿no? Por cierto, empezamos ya de una a pensar en la próxima encuesta, en empezar las contrataciones, en ponerla a andar. Entonces son 2 años de usar esta encuesta y sacarle todo el jugo posible para poder mejorar en los resultados que sacamos en la siguiente. Prospectiva, creo que son los temas de futuro importantes. Las empresas que implementan temas de prospectiva también han subido. Vemos que la logística de reversa es la acción más implementada en actividades agropecuarias e industria. La reducción de emisiones de CO2 es lo más implementado en actividad de minería. Desarrollo de empaques o envases reutilizables es lo más representativo en comercio y construcción. Niveles de implementación de acciones de logística verde continúan siendo inversamente proporcionales al tamaño de empresa. Esto no es sorprendente, está relacionado con capacidades gerenciales sociales también, con una cantidad de factores correlacionados con tamaño, pero también pues es un mensaje importante en cuanto a que estos temas también van a representar ventajas comparativas y esa capacidad de acceder a mercados exteriores donde la demanda también se sofistica, ¿no? Innovación, 48.9% de empresas reportan haber realizado algún tipo de innovación en sus procesos logísticos. Acá tenemos el desarrollo de prácticas colaborativas, en particular en sector agropecuario, industria, construcción y comercio, mitigación de riesgos, particularmente en el sector de minería, y las empresas con rezagos en innovación también siguen siendo las micro, donde de nuevo está correlacionado con su capacidad general de innovar. También acá una cuñita recordando que en la encuesta de innovación del DANE incorporamos ya un módulo de capacidades gerenciales que creo que va a ser muy complementario a todo este tipo de diagnóstico para entender de dónde están esas barreras y qué tipo de bienes públicos incluido cosas como información, servicios de consultoría, podemos proveer desde el sector público. Hay cuñita también para fábricas de productividad, fábricas de internacionalización que han tenido resultados muy importantes y que creo que van a ser programas que van a poder usar también e impactar, tener unos impactos importantes en los resultados de estas empresas. Esa palabra de impactar creo que es muy usada en el sector público y a mí no me encanta. Toca como reemplazarla por algo más, ¿no? Acciones para impulsar por el gobierno nacional. Tenemos entonces que principalmente los encuestados identifican agilización de procesos de comercio exterior, obras de mejoramiento en infraestructura vial, fluvial, férrea, portuaria y aeroportuaria y seguridad vial, como los tres temas principales. Hay también tareas compartidas entre diferentes agencias del gobierno y por supuesto pues entre todo sistema que trabaja en temas de logística, incluido el sector transporte y el DNP. Barreras a la operación logística, 42.2% dicen que es el alto costo de transporte, seguido por robos, delincuencia, actividades criminales. Competitividad regional, entonces acá están los rankings y evoluciones a nivel regional. Vemos también pues una mejora generalizada en los costos logísticos a nivel regional, con ciertos outliers que también creo que es importante que entendamos de dónde viene esto y entender si es algo relacionado con el periodo de tiempo también. Diferenciar periodos de tiempo va a ser importante, aunque para efectos pues, de la comparación pues es un efecto fijo para todos, pero hay que ver cuáles son esas interacciones con
con características regionales que pudo haber influenciado estas diferencias. Índice de calidad de servicios logísticos, transporte marítimo es el de mayor calificación en el índice de servicios logísticos. Ahí tenemos la cadena de frío, agencias aduaneras, transporte aéreo, patio y manejo de contenedores, almacenamiento, agentes de carga y transporte, transporte terrestre, transporte fluvial, transporte férreo. Entonces, en todos estos también una granularidad que creo que va a ser súper importante para la implementación de todos estos planes de intermodalidad, en todos estos planes por modo de transporte, que se van a empezar a poner cada vez más importantes con la implementación y con la licitación de los grandes proyectos en modos diferentes al carretero, Dorada Chiriguaná, la APP del Río Magdalena, los proyectos de aeropuertos. Entonces hay una gran lista de proyectos que ya están en diferentes etapas de estructuración y de aprobaciones, que creo que van a beneficiarse mucho de esta información y que van a también a su vez tener un efecto importante. Veremos en 2022, 2024 cómo se van manifestando esas cosas en la encuesta. Disponibilidad de vías en las regiones que reportan mayor nivel de disponibilidad de vías está Caribe Oriental, Eje Cafetero y Antioquia. Acá también otra cuña para el esfuerzo importante que se está haciendo en vías terciarias, que complementa el tema de vías secundarias y primarias, la declaratoria de importancia estratégica para los proyectos de inversión en estas vías con Invías va a ser una apuesta importante que también creo que va a tener un impacto para monitorear y que también requiere pues de una priorización y de unos ejercicios de priorización importantes. El nivel de necesidad de servicios logísticos, transporte terrestre, el principal, seguido de almacenamiento, y esperamos que en la medida en que suba la intermodalidad en el país, todo esto empiece a cambiar significativamente, ¿no? Entonces, concluyo mencionando brevemente las conclusiones principales. La primera, la encuesta mejora, muestra que estamos midiendo mucho más y lo que se mide se puede monitorear, se le puede hacer seguimiento, se puede evaluar. Es un gran resultado tanto desde el punto de vista meramente privado como desde el punto de vista del sector público. Avances que hemos presentado en índice de desempeño logístico, mejores eficiencias en cadenas de suministro y consecuentemente en competitividad empresarial nacional. Yo creo que también en la pandemia, como mencionaba Javier, aprendimos muchas cosas, avanzamos mucho, no hay que retroceder en esos avances. Creo que demostramos que en todo, pero en particular en temas logísticos, pudimos evitar pues que en Colombia hubiera un cierre de cadenas de suministro, en particular en el sector agrícola, y esta capacidad de reaccionar, esta capacidad de trabajar conjuntamente en los comités de facilitación y logística con el sector privado, creo que son activos importantes a futuro. Vimos entonces como resultado de esto, estoy como no voy a decir que como resultado de esto, pero como resultado de algo, hubo una mejora en el costo logístico nacional y eso hay que conservarlo, hay que continuarlo para llegar rápidamente a niveles OCDE, que creo que eso va a ser clave para poder aprovechar el comercio, para que el comercio tenga un impacto mucho más alto en nuestra posibilidad de crecimiento, en nuestra posibilidad de generación de ingresos y en nuestros procesos de convergencia regional. Cuarta conclusión, participación de los empresarios en la medición, no puedo dejar de enfatizar esto. Y finalmente, la quinta conclusión es que por mandato de la Política Nacional Logística, COMPES 3982, seguiremos aplicando la encuesta cada 2 años como un insumo estratégico para todas estas reflexiones y para la construcción de soluciones conjuntamente entre el gobierno y el sector privado. Pueden acceder a todo esto vía el observatorio www.onl.np.gov.co. Estamos muy contentos con esta herramienta. También retroalimentación de la plataforma, de la encuesta,
absolutamente bienvenidas, saben cómo contactarnos. Muchísimas gracias de nuevo por haberme invitado y este tema va a ser fundamental para la reactivación, para la repotenciación del aparato productivo colombiano después de la pandemia. Gracias, Juan Diego. A vos, Daniel, muchísimas gracias. Simplemente estoy totalmente de acuerdo contigo con el último mensaje que indicas que finalmente, y como lo hemos comentado también durante todo el evento del día de hoy, para el comercio, para realizar un buen comercio exterior necesitamos de una excelente logística y hay que destacar también el papel que ha jugado el Departamento Nacional de Planeación en la identificación de cuáles son también estos cuellos de botella para seguir mejorando. Sin duda, si no se mide no podemos seguir mejorando, entonces creemos que este es el mejor camino para lograr grandes avances. Entonces, Daniel, de nuevo, muchísimas gracias como siempre. De la casa acá también de Analdex, siempre te tenemos. Muchísimas gracias por compartirnos este espacio y compartir los resultados de la encuesta.